Buenas noches, estamos aquí para desarrollar la evidencia correspondiente a la guía de aprendizaje 7, código 22050-1096, actividad 2, evidencia 2, denominada evidencia de producto, módulos de software codificados y probados. ¿Listo? En esta parte ustedes tienen que implementar eh, la codificación de Java Web para poder desarrollar el ejercicio. Listo, entonces voy a esperarlos unos 10 minuticos para dar inicio a la clase.
Vamos a esperar unos 4 minutos. A las 8:10 comenzamos para que se conecten los estudiantes. Buenas noches, señorita Flor, Flor Isabel Buenas Álvarez. noches. ¿Me escucha? Sí, bajito se la escucha. Ah, un instante, yo veo si muevo el volumen. Ahí ya se la escucha un poquito ¿Ahí está mejor. mejor? Sí, ahí se la escucha un poquito mejor. ¿Sí me escucha? Sí, yo lo escucho claro. Ah, listo, perfecto. Entonces esperemos unos 4 minutos. A las 8:10 iniciamos para ver si se conecta más estudiantes. Perfecto, está bien. ¿Cuántos se saben conectar, perdón, señorita Flor? Normalmente estamos tres personas, Carolina, hay otro muchacho, Edna se conectó ayer, Carolina, Edna, no me acuerdo cómo se llama el otro lado, José creo, y yo. Ah, listo. Ok, perfecto. Pero como es viernes, Claro, viernes es más complejo. uh-huh, Claro. A mí como me habían dicho algunos grupos eh, que el horario pues que en el cual se les acomoda más para poder asistir era esta hora. Entonces, por eso fue que se tomó la decisión de a las 8 iniciar la mentoría. uh-huh. Sí, normalmente es a las, no, yo he visto que hace como a las 7 de la noche, pero Ah, se listo. disponen que a las 8 pues, se dispusieron que a las 8 está bien, igual. Ah, Yo, bueno, bueno. yo corro una horita más. Claro. Sí, igual es importante que asistan para que, pues, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues poderles resolver, ¿no? Es que lo ideal sería que uno pudiera ver el tema antes, intentarlo evidenciar para tener las preguntas en el momento de la clase. Pero uno no avanza, uno no alcanza por todos los compromisos de trabajo y de actividades, entonces con las justas se estudia un poco y se hacen las evidencias pendientes. Claro. Y las dudas surgen después. Claro, las dudas siempre surgen, ¿no? Pues cuando uno mira sobre todo temas que no ha mirado, Uh -huh. entonces siempre se crean Siempre dudas. surgen las duditas. Uh -huh. Pues lo importante es investigar, ¿no? Investigar e intentar resolver esas dudas, ¿no? Ah, Porque, pues, muchas veces cuando uno tiene una duda o alguna inquietud, pues, lo bueno es contar con Internet, ¿no? Pues, porque a través de Internet uno puede consultar recursos multimedia, puede hacer uso de la IA, puede hacer utilización, por ejemplo, descargar libros, ¿listo? uh -huh. Que esos generalmente hay libros que son muy buenos, que le ayudan generalmente a uno a ampliar ese conocimiento, no solamente quedarse con lo que a veces uno aprende, sino pues explorar más allá del conocimiento que uno le brinda. No, y en este tipo de formación a distancia se necesita mucho. Sí, no, y en lo presencial, en lo virtual, créame que, y sobre todo en la parte de sistemas tiene que, o sea, enseñarse bastante a leer, Uh -huh. porque la lectura sí es esencial en nuestra área, es muy esencial, porque Investigar. ya salen, por ejemplo, actualizaciones nuevas de programas, de lenguajes de programación, ya salen nuevos frames, nuevas herramientas, ya hay incorporación, por ejemplo, de Machine Learning.
la inteligencia artificial, Ay, sí. Eso, entonces lo que es Big Data, utilización de recursos en la nube, la utilización de inteligencia artificial nos servidores. obliga nos obliga a avanzar bastante, o sea, a explorar mucho porque la inteligencia artificial va adelante. Ve, profesor Ronald, yo le había enviado a usted un correo porque hay una evidencia que corresponde a mapa de navegación. No sé si es usted, lo que pasa es que estoy confundida con la información que me dieron, porque me dijeron que las evidencias de la instructora Fabiola Pérez le correspondían a usted. Sí, pero lo Y que yo tengo, sucede es que, o sea, anteriormente las evidencias de la instructora Fabiola las estaban tomando otros instructores. Entonces, por ejemplo, en el documento de programación que nosotros manejamos los instructores, aparecen esas actividades delegadas a otro instructor diferente a, a mí. Entonces, yo por eso les he escrito que yo no soy el encargado. No sé quién les dictaría les dictaría esa clase, esa sesión en línea. Entonces, yo por eso les recomendaba que miren la sesión en línea para que ahí pues miren qué docente fue el que orientó esa sesión y esa evidencia. ah, ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, he notado, por ejemplo, en la programación, que aparece, por ejemplo, el profesor Diego como ajá, encargado. A veces aparece, por ejemplo, a ver quién más que he notado, que aparece, por ejemplo, de algunas evidencias, por ejemplo, el profesor Danilo. Entonces, tiene que ver quién fue el que orientó esa evidencia. ¿Listo? Por ejemplo, cuando me corresponde a mí, yo trato de colaborarles y les habilito, pero yo no podría habilitar algo que yo no he dictado, porque me metería en inconvenientes no, no, con otro instructor. el instructor Alegría nos dijo, justamente dijo, tienen que eh, comunicarse con el instructor porque yo vengo de reintegro de la ficha 99. Entonces, mis evidencias, mis calificaciones, todas están en cero, todas. Pero, de acuerdo al último Excel que nos mandaron de calificaciones, nos tenemos que basar en eso para mandar las evidencias que no fueron calificadas, que no Claro, aparecen calificadas. Entonces, eh, esas evidencias las mandamos, pero no fueron calificadas, así que eh, cuando vamos a enviarlas, aparecen ya cerradas. Entonces, es complicado porque si no sabemos quién la dictó, se llama, claro, estoy claro, mirando, porque pues, porque yo entré, por ejemplo, ahorita apenas yo comencé ahorita en mayo, apenas llevo un mes acá ah, como instructor. está, Entonces, por eso le digo que yo no he sido el encargado de esas sesiones en línea. La verdad, pues la única forma sería hablar con el docente dice, encargada para que él le habilite. ¿Por qué? no, sí, Porque si el instructor dictó esa sesión en línea, supongamos, por ejemplo, ahorita yo voy a explicar lo que es módulos de software codificados y probados. Yo les puedo explicar de una forma y llega otro profesor y quiere calificar mi evidencia. Y si no sabe cómo yo la expliqué esa evidencia, sería un poquito de problema. ¿Listo? sí, De igual forma, o sea, como se maneja generalmente en las universidades. Cada docente es responsable de sus claro, estudiantes. Entonces, acá, pues, como le digo, o sea, yo ahorita estoy retomando y pues
En la programación ATSO 2025 aparecen otros instructores como encargados de esa evidencia. Entonces yo no me puedo eh, meter en la plataforma a colocarles una fecha posterior a la que a lo que ellos Claro. dieron. ¿Por qué? Porque si no me dijeron, ¿y por qué usted hizo eso? Ujú. Si ellos son los encargados de calificarles y de evaluarles esa evidencia. Por ejemplo, ahorita yo les voy a explicar lo que es módulos de software codificados y probados, correspondiente a la guía de aprendizaje 7, código 22050-96, Ujú. actividad 2, evidencia 2. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo que calificarles esta evidencia y yo tengo que emitirles el juicio evaluativo porque yo soy el encargado. No, sí, eso no lo dejó él bien claro, dijo, tienen directriz todos los instructores de abrir las evidencias a quienes las requieran, envíen el número de la evidencia, la ficha, el nombre, todo completo, que todos tienen la responsabilidad de abrir las evidencias que ya estén cerradas, vencidas desde el módulo 1, nos dijo el instructor Alegría, pero tiene que ser con el instructor a quien corresponda. Exactamente, Entonces, eso, exactamente. Yo, por ejemplo, ha yo estoy en esa tarea habido, investigativa. ha habido estudiantes, por ejemplo, que me han estado entregando evidencias del anterior año. Y, por ejemplo, ellos me dicen, habilíteme tal evidencia. Y si me corresponde, yo con mucho gusto, yo o sea, les habilito. En eso no ha habido ningún problema. Yo, pues, lo que les pueda colaborar, con todo el gusto. Sí, Yo yo les tengo colaboro. varias suyas calificadas. Yo tengo eh, de la guía 5 que tenía pendientes, se me calificó una. De hecho, de las evidencias que he enviado, usted es el que me ha calificado más rápido. Tengo unas dos calificadas por usted. Me queda faltando solamente mapa de navegación que la tenía a nombre suyo, pero ya me toca buscar a quién corresponde. Y a quién más tengo, qué otra tengo. Ah, no, y ya envié también. Ah, también tengo la del estilo Francisco, de las 6 también tengo suya, pero ya la calificó. Por aquí hay otras dos. Bueno, sí, las suyas, todas las tengo calificadas, inclusive. Solamente me falta ese. De las suyas, todas las tengo calificadas. Me falta solamente. Mmm, y en todas tengo la misma observación de que ojo con las normas APA. Apenas les estoy Ah, aprendiendo sí, manera. Apenas les estoy. claro, las normas APA sí tienen que tener bastante cuidado con la aplicación. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a Google Ahí me y las estoy buscar aplicando. normas APA. Normas APA. Ahí están las normas APA, la séptima edición, que se están aplicando en el 2025. Entonces ahí les dice, por ejemplo, cuál es el tipo de letra que se acepta, el tamaño de la letra, cómo es la configuración de la hoja, qué tipo de documento ustedes pueden utilizar. ¿Listo? También tiene lo que es la configuración de títulos, de formatos, cómo es la tabulación. ¿Listo? Sí, ahí voy mejorando poquito a poquito. Ah, sí, eso no se preocupen, eso es poquito a poco. De aquí a que termine la formación lo logro. Ah, bueno, bueno, eso está bien. Buenas noches, señorita Carolina, ¿sí me escucha? Ya llegó Caro. Sí. Profe, la estoy escuchando. Buenas noches. Listo. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con esta evidencia. De acuerdo. ¿Listo? Les voy a explicar esta evidencia. ¿En qué consiste? ¿Listo? Ustedes tienen que hacer un ejercicio de desarrollo web en Java. ¿Listo? En el cual deben conectar la base de datos que tienen en SQL e implementarla mediante serverless, implementarla dentro de Java. ¿Listo? Para que la puedan ejecutar mediante un navegador. Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, aquí está mirando, ¿no es cierto? Que les compartí. ¿Sí está mirando? Ajá. Ustedes tienen un material de formación, ¿listo? Tienen un material de formación y ustedes tienen que ir al apartado donde dice servicios web, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá, construcción de aplicaciones en Java, perdón.
¿Listo? Ingresan acá a construcción de aplicaciones en Java. ¿Listo? Por ejemplo, les voy a mostrar, creo que no estoy compartiendo pantalla, a ver, les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla completa. ¿Listo? Y aquí ustedes tienen lo referente a esta actividad, cuál es el material de información, en el cual ustedes pueden investigar para poder desarrollar esta actividad. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vayan a desarrollar una evidencia, tienen que tener en cuenta lo que es la guía de aprendizaje. ¿Listo? Porque la guía de aprendizaje generalmente muestra cuáles son los lineamientos para poder desarrollar esa evidencia. Entonces, para que ustedes la puedan descargar, simplemente, por ejemplo, le damos clic derecho, abrir en una nueva pestaña, ¿listo? Y aquí le damos clic para acceder en este recurso, ¿listo? En este caso, en la guía de aprendizaje. Entonces aquí nos muestra los diferentes tipos de evidencias. Lo que debemos hacer es aquí descargar, ¿listo? En este caso yo ya la tengo descargada para poder explicarles de forma más concisa cuáles son los puntos que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, yo me ubico acá, ¿listo? En la evidencia de producto de la guía 7, código 22050-1096, actividad 2, evidencia 2, denominada módulos de software codificados y probados. Entonces, ¿qué me dice esta evidencia? Teniendo en cuenta las características del software a desarrollar, tienen que tener en cuenta el software que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Tengo entendido que ustedes pueden hacer un software de citas médicas, un software de cuidado de mascotas o otro tipo que también me decían de software que pueden hacer, lo tenía anotado por acá, otro tipo de software es el de citas odontológicas. ¿Listo? No sé cuál estarán diseñando ustedes. ¿En cuál de los tres están diseñando? Yo estoy en citas Estoy yo. médicas. Ah, ¿en el de cita médicas están los dos? Sí, Ah, pues yo yo tengo, sí. yo tengo citas odontológicas, creo, porque yo tengo hecha mi interfaz de unas citas odontológicas. La que tiene una actividad diferente es Edna. Ah, El listo. proyecto, Edna tiene otro proyecto diferente a nosotros dos. ¿Listo? Ah, ok, ok. Pues, o sea, esos son los tres tipos de proyectos que yo tengo entendido que podían desarrollar. Pero pues si han desarrollado otro tipo de proyectos, pues, y ustedes están implementando su conocimiento, lo que han aprendido, pues por mí no habría ningún problema. ¿Listo? Pero sí les recomiendo es tener en cuenta lo que le digo, lo de citas médicas, citas odontológicas o lo de cuidados de animales. ¿Listo? Un sistema veterinario, tengo entendido. ¿Listo? Entonces, vamos a regresarnos a la guía de aprendizaje. ¿Listo? Teniendo en cuenta las características de software a desarrollar, realizar la codificación del módulo del proyecto, enfocándose a web con serverless. Según lo visto en el componente formativo, construcción de aplicaciones con Java. ¿Listo? Este es el componente formativo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, elementos para tener en cuenta. ¿Cuáles son los puntos que deben tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad? Primero, para la codificación del módulo debe tener en cuenta los artefactos del ciclo de software realizados con anterioridad, diagrama de clases, diagrama de casos de uso, historias de usuario, diseños de prototipos, informe técnico del plan de trabajo para construcción del software con tecnologías seleccionadas,
Se debe crear el proyecto utilizando herramientas de versionamiento. El código debe tener formularios HTML con servlets, utilizar los métodos de get y post y utilizar elementos de JSP. ¿Listo? Para la creación de clases. ¿Listo? Dentro de Java. ¿Hasta ahí van entendiendo? Sí. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, para poder desarrollar satisfactoriamente esta actividad, ¿listo? Ustedes tienen un material de formación. ¿Qué deben ustedes subir como evidencia? ¿Listo? Entonces acá, carpeta comprimida que debe tener los siguientes archivos. Archivos del proyecto. Archivo con enlace del repositorio. La carpeta comprimida debe tener nombre del aprendiz y número de la evidencia. Ejemplo, nombre, apellido, el nombre de la actividad y el nombre de la evidencia. ¿Listo? Deben enviarlo en formato comprimido que puede ser tipo zip o .rar. ¿Listo? Cualquiera de las dos extensiones. Y deben subirlo en la actividad de la guía de aprendizaje 7, código 22050-1096, actividad 2, evidencia 2. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? No está claro, profe. Listo, ok. Entonces vamos a mirar lo que es el material de aprendizaje. ¿Listo? Entonces desde aquí yo tengo el link para poder acceder, ¿listo? Al material de aprendizaje. Les voy a copiar este link en el chat para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Y así puedan revisar este material para que lo tengan en cuenta para el desarrollo. ¿Listo? Entonces, dentro de este material, ¿listo? Ustedes encuentran, por ejemplo, una breve introducción, ¿listo? De lo que son construcción de aplicaciones con Java en el desarrollo web. ¿Listo? Dentro de este, ustedes, por ejemplo, acá, también, por ejemplo, les da a conocer cuál va a ser la herramienta que van a utilizar para la conexión de la base de datos SQL con Java a través de la utilización de servers. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá les da una breve explicación acerca de la conexión. ¿Listo? Por ejemplo, acerca del componente o la herramienta que se denomina Java Database Connection, ¿listo? Que permite generalmente la comunicación del cliente con el servidor para hacer una determinada tipo de petición y que el servidor brinde un resultado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá nos muestra, por ejemplo, que para la conexión de la base de datos con Java, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de driver, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos creada en MySQL, por ejemplo, a través de SAN, a través de WAM, a través de MariaDB, entonces podemos descargar desde aquí, desde este link, nosotros podemos descargar ese plugin, ¿listo? Ese conector que nos va a permitir conectar Java, ¿listo? Con nuestra base de datos, ¿listo? Sea que la hayamos creado en cualquiera de los programas que les nombré, en SAN, en WAM, MariaDB, ¿listo? Que son de los más utilizados. Si ustedes utilizaron SQL Server, también aquí les da el link para que lo puedan descargar, ¿listo? Entonces desde acá, desde Download, ustedes ya lo descargan, ¿listo? Si ustedes lo hicieron en Postgres, entonces también aquí tienen un link, ¿listo? Para poder descargar. Si ustedes trabajaron a través de la herramienta de IBM DB2, entonces ustedes también tienen un link para aquí para descargar.
Si ustedes trabajaron, por ejemplo, la base de datos, la trabajaron en Oracle, que es un motor de base de datos, y tienen la base de datos en Oracle, entonces también ustedes desde aquí pueden descargar, ¿listo? El driver, el JDBC, para poder conectar su base de datos con Java, ¿listo? Y puedan hacer utilización de la misma a través de serverless, a través de la utilización de clases y utilización de atributos, ¿listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud? Está bien, profe. Listo. Bueno, acá ya les habla acerca de lo que es clases, interfaces, listo, lo que es el Drive para conectar directamente lo que es la base de datos, listo, con Java, lo que son los resultados, listo, los resultados teniendo en cuenta los datos estructurados a través de las consultas select, listo. Entonces, por ejemplo, cómo se utilizan estos métodos o estos atributos. Lo que es conexión, que permite conectar directamente lo que es Java con nuestra base de datos, listo, de SQL. Es también que permite también, por ejemplo, que nosotros podamos, o sea, obtener resultados de las consultas que se hagan dentro de una base de datos, ¿listo? Ese tipo de consultas, por ejemplo, que son de forma estática, ¿listo? También está el método next, que sirve para desplazarse de una forma lineal dentro de la estructura. Devuelve como resultado un valor booleano, ¿listo? Que puede ser falso o verdadero. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos también, por ejemplo, algunos links para poder, por ejemplo, aquí mejorar nuestro aprendizaje. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, acá si nosotros damos un clic aquí en este material, ya podemos ver lo que son las clases e interfaces. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice cómo se crea una clase, listo, cómo es la conexión del JBC con la base de datos, listo, cómo ustedes pueden verificar si están conectados con su base de datos o no a través de localhost. Y aquí les muestra cuál es el puerto que están utilizando. En este caso, está mostrando el puerto 8990, ¿listo? Generalmente el puerto que siempre se utiliza y el que viene predeterminado es el puerto 8080, ¿listo? Cuando ustedes han trabajado con bases de datos en SAN, en WAN o en MariaDB. Este es el que viene como predeterminado, ¿listo? ¿Qué más les dice? Aquí también les habla acerca de la configuración para que ustedes realicen la conexión de la base de datos utilizando Java, ¿listo? A través de la herramienta JDBC, ¿listo? Que es la herramienta que van a descargar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, cuál va a ser, por ejemplo, los tipos de variables que se utilizan, ¿listo? Por ejemplo, variables de retorno, variables, por ejemplo, tipo boolean, tipo entero, result set, ¿listo? Aquí les muestro algunos ejemplos, por ejemplo, para qué se utiliza result set dentro de una base de datos, dentro de un lenguaje estructurado, ¿listo? Dentro de un lenguaje relacional, como lo es, por ejemplo, la creación de base de datos con SQL, ¿listo? Acá les muestra, por ejemplo, métodos que ustedes pueden hacer uso, ¿listo? Entonces, toda esta información es importante que ustedes la conozcan y que la investiguen, que la lean, ¿listo? Para que puedan realizar bien el ejercicio. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la conexión de la base de datos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá les dice que deben descargar el driver, lo cual ya habíamos tocado en la partecita de acá arriba, ¿listo? Tienen que ver, mirar en qué lenguaje de programación ustedes están utilizando para la creación de base de datos, ¿listo? Para la administración de base de datos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que deben hacer? Los pasos que deben tener en cuenta, por ejemplo, lo que es importación de este driver, importar el paquete de java.sql, inicializar el driver, ¿listo? Crear el objeto de conexión, ¿listo?
que deben tener en cuenta, crear el objeto Statement que permite configurar sentencias SQL desde el objeto de conexión, creando en el punto anterior, ¿listo? Que se les permite, generalmente se utiliza bastante para hacer consultas dentro de una base de datos. También les dice acá, por ejemplo, lo que es ejecutar las sentencias SQL utilizando cualquiera de los métodos Statement, procesar resultados, ¿listo? Para ejecutar en medio de un result y métodos de apoyo. Aquí, por ejemplo, ya les muestra un recurso multimedia de cómo deben hacer la conexión de la base de datos, ¿listo? Entonces aquí les explica, por ejemplo, cómo deben configurar lo que es su usuario y su contraseña para hacer la conexión dentro de la base de datos. ¿Listo? Y cómo hacen la utilización de ese driver JDBC, ¿listo? Que sirve para la conexión de Java con la base de datos. Entonces, ¿cómo ustedes deben configurar? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo que son las servlets y JSP, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá nos da a conocer, por ejemplo, qué son las servlets, ¿listo? Que generalmente se utilizan para la comunicación con el servidor, ¿listo? A través de diferentes tipos de métodos. También nos muestra acá unos enlaces de descarga que deben tener en cuenta para realizar esta actividad, como lo son el JDK, el kit de desarrollo en Java, ¿listo? Aquí, por ejemplo, si nosotros le damos un clic aquí, nos muestra la versión 24, ¿listo? 24.01, ¿listo? Este kit de desarrollo de Java, el último que generalmente se está utilizando, ¿listo? Este dentro de Windows 11 suele generar inconvenientes, ¿listo? ¿Qué les recomiendo yo instalar? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá. Entonces, yo les recomiendo, ¿listo? Que ustedes bajen la versión 8, ¿listo? La versión 8 para que ustedes puedan ejecutar tus aplicaciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá, ¿listo? Esta es la versión, ¿listo? Java C Development Kit 8 Update, ¿listo? 202, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Tienen que mirar su sistema operativo, bajo qué plataforma está instalado. ¿Listo? Si es a 32 bits o a 64 bits. De esta versión la pueden conseguir bajo las dos. ¿Listo? Si van a trabajar con la última versión, esta última versión generalmente de Java, ¿listo? Que es la versión 24.01. Si van a utilizar Maven sí crea conflicto. ¿Listo? Si lo van a hacer solamente con Tomcat, no hay ningún tipo de problema. O sea, si lo van a hacer tal cual como los muestra la guía de aprendizaje, no van a tener ningún inconveniente. Pero si lo van a hacer a través de Maven sí crea problemas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, ya les muestra lo que es la guía de instalación, ¿listo? De este paquete, ¿listo? Entonces de Tomcat, desde dónde deben descargarlo, Tomcat, por ejemplo, que es de Apache, ¿listo? ¿Cómo deben descargarlo? ¿Bajo qué tipo de versión deben descargarlo? Aquí les muestra, por ejemplo, también, por ejemplo, cuando ya descarguen el instalador, cómo deben ejecutarlo, ¿listo? Las opciones que vienen como predeterminadas del paquete Tomcat. Y una vez, por ejemplo, ya instalado este paquete, cómo se configura lo que son variables de entorno para la utilización de este Tomcat, de esta herramienta. ¿Listo? Para la utilización de servidores dentro de Java Web. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá ya les dice que deben crear una nueva variable, cómo se configura, deben tener en cuenta también lo que es la ruta donde ustedes instalaron el paquete, listo, aquí les muestra,
dentro de patch, cómo va la configuración, listo, que generalmente aquí deben colocar también lo que es la misma ruta de aprendizaje, listo, y que una vez, por ejemplo, ustedes ya configuren todo lo referente a Tomcat para ustedes probar, mirar si está funcionando o no, simplemente deben ir a localhost puerto 8080, que es el puerto predeterminado. Si en el puerto, en esta dirección, si ustedes la ejecutan y ya les aparece esta interfaz, quiere decir que ya está bien configurado. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Bien. Si vamos entendiendo, si voy un poquito rápido, me dicen. ¿Vamos entendiendo? Perdón, profe, era que se ha perdido el micrófono. Sí, sí, está correcto. Listo, ok. Si van a utilizar, por ejemplo, Maven, no sé si lo han utilizado, Maven. Si van a utilizar Maven, tienen que tener en cuenta, sobre todo, qué tipo de versión van a utilizar de Java, del JDK, y también deben tener en cuenta, mm, por ejemplo, que si es con la versión que yo sé utilizarlo, con la versión 8 de Java, JDK 8, no hay ningún tipo de problema. ¿Listo? Pero si van a utilizarlo con la última versión de JDK, ¿listo? Sí tiene problemas. O si lo quieren manejar directamente solamente con Tomcat, lo pueden hacer, ¿listo? No habría ningún tipo de inconveniente. Entonces, acá ya nos muestra lo que es la instalación, cómo se configura, ¿listo? Aquí nos muestra qué son las servlets, ¿listo? Nos muestra, por ejemplo, que ya nos sirve para comunicarnos, por ejemplo, por ejemplo, con un servidor, ¿listo? A través del protocolo de transferencia de hipertexto, ¿listo? Que es HTTP, cómo se mandan las solicitudes dentro del servidor, ¿listo? Y una vez, por ejemplo, este la recibe, entonces utiliza una base de datos generalmente para brindar una respuesta a ese cliente, ¿listo? Entonces aquí ya nos va explicando. Nos muestra también cuáles son las tareas principales dentro de los servlets, cuál es el ciclo de vida que se presenta dentro de la autorización de este tipo de servidores, servlet, ¿listo? Y aquí nos muestra, por ejemplo, también un ejemplo, ¿listo? De cómo, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar un ejercicio denominado Hola Mundo, ¿listo? Ese ejercicio generalmente se desarrolla en casi todos los lenguajes de programación, ¿listo? Entonces aquí tenemos un código fuente de cómo se crea. ¿Listo? Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan desarrollarlo. Acá también tienen un material también de formación que les permite, por ejemplo, a ustedes la utilización de Servlet. Entonces, por ejemplo, si nosotros damos clic aquí, ¿listo? Aquí ya nos habla, por ejemplo, desde cómo se crea un Servlet. ¿Listo? Entonces, cómo se crea dentro de NetBeans, ¿listo? Recuerden que si están utilizando, por ejemplo, lo que es Windows 11, tienen que tener bastante cuidado con la utilización de Servlet, ¿listo? Porque ha cambiado un poquito la interfaz, ¿listo? Ha cambiado un poquito la interfaz, pero aquí está muy bien explicado dentro de estos videos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá, cómo llaman al servidor, que el servidor dice Apache, ¿listo? Ustedes aquí qué tipo de versión van a utilizar para la ejecución dentro de los servidores web, ¿listo? Dentro de Java Web. Y por último, ya cómo se configura. Y aquí ya nos muestra cómo se configuran, ¿listo? Por ejemplo, el lenguaje de codificación que se utiliza dentro de este servlet, ¿listo? Aquí va creando, por ejemplo, diferentes tipos de servlet según
lo que queramos hacer nosotros. Por ejemplo, si vamos a hacer un formulario, entonces se crea, por ejemplo, se crea un servlet de lo que es registro para que nosotros podamos registrar toda la información y almacenarla dentro de nuestra base de datos. Si ya queremos listar o ver esa información, entonces crean otro servlet de listar o de ver, ¿listo? Ver, por ejemplo, ver registros, para que ustedes les muestre cuando hagan la consulta, ¿listo? Entonces aquí les va explicando poco a poco, ¿listo? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay estructuras generalmente de HTML, ¿listo? Entonces les va explicando poco a poco cómo se crean, ¿listo? Entonces es importante que ustedes revisen este material, ¿listo? Entonces acá también vemos lo que son formularios, cómo se crean formularios HTML con servlets, ¿listo? Acá tenemos un video, ¿listo? Educativo. También las sesiones HTTP, ¿listo? Por ejemplo, acá está, también nos da a conocer cuáles son los diferentes métodos que podemos utilizar. Aquí nos muestra, por ejemplo, la interfaz de un formulario, ¿listo? Y también acá nos muestra, por ejemplo, las consultas que se pueden realizar a través de la utilización de diferentes tipos de atributos, ¿listo? Para, sobre todo, consultar una base de datos. Acá ya nos da a conocer, por ejemplo, los tipos de JSP que se pueden implementar, ¿listo? También nos muestra lo que es MVC, modelo vista controlador, ¿listo? Que es un estándar que se usa a la hora de crear aplicaciones dinámicas con Java, ¿listo? Consiste en separar la parte lógica de los proyectos de la parte visual y lo hace integrando serverless y JSP. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí ya les muestra, por ejemplo, la división de la aplicación que realiza el patrón, ¿listo? Acá ya les muestra, por ejemplo, patrón modelo controlador, ¿listo? Entonces, este es el material que deben tener en cuenta para poder desarrollar esa actividad, ¿listo? Como se dan cuenta, lo que ustedes tienen que hacer es implementar dos servers. Uno de registro, ¿listo? De registro de información dentro de la base de datos, ¿listo? Por ejemplo, un formulario, por ejemplo, miremos acá el formulario que estaba acá, ¿listo? Un formulario que pida al usuario, por ejemplo, nombres, apellidos, email, teléfono, usuario, a ver, nombre, apellidos, email, teléfono. Por ejemplo, podemos hacerlo con estos cuatro campos, ¿listo? Y le podemos acá dar en salvar o guardar, ¿listo? Una vez le damos en guardar mediante la utilización de serverless, ¿listo? Del registro, automáticamente esa información tiene que aparecer dentro de la base de datos de SQL, ¿listo? De igual forma, cuando nosotros, por ejemplo, tengamos, por ejemplo, un botón donde podamos consultar la información que hemos agregado dentro de la base de datos, también debe permitirnos acceder a la base de datos y poder visualizar cuál es la información que contiene esa base de datos. Hacer una consulta, por ejemplo, mediante la identificación o mediante la cédula o mediante, por ejemplo, el nombre del cliente o del usuario que se registró. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Hasta ahí dudas, inquietudes que tengan? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Esa vienen después, cuando esté haciendo la actividad. Perdón, no le alcancé a escuchar. Que las dudas vienen después cuando esté haciendo la actividad. Ah, bueno, Sí, claro, totalmente apoyo el comentario, Flor. claro, sí, cuando ya van desarrollando la actividad, sí, siempre se presentan dudas, inquietudes, ¿listo? Yo vuelvo a escuchar la clase. No, es todo un proceso hacer una evidencia para mí. Es un poquito complejo, pero tiene que dedicarse.
solamente es dedicarse a analizar el material que ustedes tienen para que lo puedan realizar. ¿Listo? Algunas evidencias que he mirado de algunos estudiantes que me entregaron de anteriores años no estaban muy bien realizadas, no estaban muy bien realizadas de esta evidencia. ¿Listo? Entonces, es importante, así sea que ustedes utilicen inteligencia artificial o no, que por favor ejecuten los archivos y que funcionen adecuadamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque he mirado, por ejemplo, sobre todo en la codificación que están utilizando bastante IA, inteligencia artificial. ¿Listo? Y parece que no los han corrido los programas. ¿Listo? Que solamente han cogido y han adjuntado el archivo que les brinda la IA sin ejecutarlo. ¿Y qué pasa? Que cuando uno ya se encarga de abrirlo, genera errores. O no adjuntaron algunas clases que son necesarias para que ya se ejecute la aplicación. ¿Listo? Entonces, sí les recomiendo es que lo ejecuten antes de que me lo envíen. Y otra cosita que les recomiendo, por favor, me envían un documento, aunque no se las pide la guía, ¿listo? Me envían un documento explicándome cómo es la ejecución, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo tengo instalado Maven y tengo instalado Tomcat, ¿listo? En dado caso de que yo estén utilizando solamente Tomcat, entonces yo lo ejecuto en otro computador para mirar ese tipo de evidencia y ver si lo hicieron bien. ¿Listo? No, Entonces yo, sí les yo, recomiendo yo hacer... ejecuto en Maven. ¿Ah? Yo ejecuto en Maven. Eso, si lo ejecutan en Maven y está funcionando adecuadamente, no habría ningún inconveniente. ¿Listo? Recuerden, por ejemplo, para generar el archivo WAR o el archivo .war o .zip, revisar que tenga todas las clases, que tenga todos los métodos y que tenga todos los servlets y JSP que ustedes crearon. ¿Listo? No se vayan a olvidar de esa parte. ¿Listo? ¿Ustedes ya han hecho ejercicios en NetBeans? Flor, Carolina, ¿de este tipo ya habían hecho ejercicios o es el primero que van a hacer? Pues la verdad no recuerdo, profe. Yo creo que sí, porque ya había mandado una evidencia como con esto. Estaba justamente revisando, pero sí creo, yo sí he puesto, hicimos código y lo pusimos a correr en Maven. Ah, listo. Ok. Pues no, pero no recuerdo exactamente qué actividad hice ahí, pero sí, sí lo tengo instalado inclusive en mi computador. Ah, listo. Perfecto. ¿Listo? Entonces, esta es la evidencia que ustedes tienen que desarrollar. ¿Cuál es el tiempo estimado para desarrollar esta evidencia? ¿Listo? Entonces nosotros estamos, este es el documento de programación que les decía yo, que se llama AXO 2025 en el que están todos los instructores. Entonces, por ejemplo, esta es la 29.773.49. Ando un poquito como afónico. Disculparán, espero que sí me hayan escuchado. Verán, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿listo? Esta actividad está desde el día 2 de junio hasta el 8 de junio. ¿Estaría bien o no el tiempo? Creo que es muy cortico, ¿no es cierto? Uy, sí, profe, porque tenemos otra encima para entregar ahora el domingo. Entonces, ¿les parece si la dejamos para... Se las voy a dejar habilitada
hasta el día 15 de junio. Perfecto. ¿Listo? Gracias. Ok, Sí, muchas entonces gracias. de una vez voy a configurarla para que ustedes puedan mirar. ¿Listo? De una vez la voy a dejar configurada para que ya quede de una vez ya configurado de la forma que quedamos. ¿Listo? Esta es la 29.773.49. La anterior que usted nos había dicho que la iba a dejar hasta el 3 de junio, que es que fue el martes, cuando yo miré la configuración, usted la tenía apenas hasta el primero y cuando la envié aparecía en retraso. La, De pronto es porque, o sea, se tienen en cuenta fechas de inicio y fecha de fin. sí, ¿Listo? Esta es fecha de inicio y esta es fecha de fin. Lo que yo voy a colocar es una fecha máxima de entrega. eso. Entonces esa no desaparece aquí dentro de la configuración. Ah, ya, es que ahí decía hasta el 1 de junio y cuando como yo la envié el 3, como a las 10 de la noche, me aparecía está retrasada un día. Y yo, oh, Por ok. ejemplo, mirarán ahorita que voy a configurarla y se darán cuenta. Vean, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esta está desde el 2, ¿no es cierto? Desde el 2 de junio Es el 8. hasta el 8. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, hasta el 8, hasta las 23:59. Les voy a habilitar máximo Hasta para que 15. tengan tiempo hasta el 15, ¿no? Hasta el 15 tendrían para entrega máxima. Ah, perfecto. ¿Listo? Por favor, tratarán de organizarse para que puedan entregar la evidencia. ¿Listo? Ya que Ha habido muchos estudiantes que me están entregando muy tarde las actividades, a pesar de que les he ampliado el tiempo, me han entregado demasiado tarde. ¿Listo? Entonces traten de organizar bien tiempitos para que puedan hacerla bien la actividad. ¿Listo? Entonces acá, número de intentos, les voy a acá también configurar hasta 3 intentos para que tengan en caso de que se equivoquen. ¿Listo? Si se equivocan, como ha pasado, que no me adjuntaron la evidencia o me adjuntaron la evidencia que no es, por favor me escriben a mi correo electrónico o me escriben a través del chat de la plataforma para poderles colaborar. ¿Listo? Entonces, ahí ya está configurado. Vamos, le voy a dar en guardar cambios para que ya quede. Listo. Aquí nos dice que nos quedan 2 días. ¿Sí se dan cuenta? No muestra cuál es la fecha máxima, pero la fecha máxima ya está configurada. Queda hasta el 15, entonces la entrega de esta actividad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe, todo está perfecto. Listo. Ok, Es mucho Carolina, trabajo por hacer. dudas, inquietudes. Profe, todo claro, sí, mamá. Listo. Ok, perfecto. Listo, mi correo electrónico de pronto, si no lo tienen, el otro es rfprado La docena. arroba cena, digo, rfpradocena arroba gmail.com. ¿Listo? Por Sí, favor. Cualquier inquietud o duda o si tienen algún inconveniente que se les presenta y que no pudieron entregar la evidencia, por favor me dicen. ¿Listo? Yo estaré presto para poderles colaborar y poderles ayudar. ¿Listo? Entonces, eso era por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna inquietud, dudas? por mi lado está todo bien, profe. Muchísimas Listo. Ok, perfecto. Carolina, Entonces, Pues para que esté todo claro, pues gracias. Cualquier cosita, pues nada, le escribimos.
Listo, cualquier cosita me escriben, ¿listo? Gritamos. Bueno, Lo que sí gracias, profe. lo que sí les recomiendo es analicen este material que me parece súper bueno. Este material está muy completo. Este Y la material. Norda Zapa. Sí, se ve. Y las normas. Las normas, pues, como no tienen que entregar un documento escrito, sino tienen que entregarme ya como tal el archivo Ujú. referente a esta aplicación que van a realizar. Por esta vez nos Entonces, libramos. por esta vez se libran. ¿Listo? Pero no se van a olvidar de este documento, ¿no? Explicándome cómo se ejecuta para saber qué tipo de servicios ustedes utilizaron y todo para poder mirar. ¿Listo? Poder visualizar y poderles calificar. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces les agradezco por haber asistido y quedo atento. Cualquier duda, cualquier inquietud en lo que les pueda colaborar, con todo el gusto. Gracias, muy amable. Ya, buenas noches, Carolina. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Chao, Que chao. estén muy bien, que descansen, que pasen una Gracias. feliz noche, que Gracias, Dios lo les mismo. bendiga, que Amén. estén muy Gracias. bien.